Hola, en este video voy a explicar cómo se aplican algunas pruebas estadísticas en la psicología y por qué son tan importantes en la investigación y en la práctica profesional. La psicología se trata de estudiar el comportamiento humano y el comportamiento humano es subjetivo y a la vez es algo que no podemos medir porque en cada persona es distinto. Sin embargo, en cada entrevista que hacemos se arrojan datos sobre una persona y estos datos pueden ser medidos por la estadística. Yo soy Alexa López y a continuación les hablaré sobre las pruebas psicológicas y su validación estadística. Ahora, ¿qué son las pruebas psicológicas? Las pruebas psicológicas son herramientas estandarizadas que permiten medir variables psicológicas de manera objetiva. Tres ejemplos podrían ser test de inteligencia, el WISE, test de depresión de Peck y pruebas de personalidad. Ahora, ¿por qué es importante la validación estadística? Ahora, no solo basta con aplicar la prueba, sino también es necesario comprobar estadísticamente que realmente mide lo que dice medir alguna de estas pruebas o test y lo que lo hace consistente. Ahora, la confiabilidad estadística. ¿Qué es esto? La confiabilidad estadística más bien es, por así decirlo, o explicarlo de una manera más sencilla, es como lo exacto o lo más cercano a los resultados de las pruebas. Un ejemplo sobre justo esto de la confiabilidad estadística podría ser que hoy una persona realiza una prueba de ansiedad y la repite, no sé, la próxima siguiente o en 2 semanas, y lo más correcto o lo más confiable podría ser que deberían de ser similares los resultados que hizo el día de hoy a diferente de 1 o 2 semanas después. En este se puede utilizar dos pruebas, la prueba de test REST y la prueba de alfa de Combach. Ahora hablaremos sobre la validez estadística. La validez estadística permite indicar si la prueba realmente mide lo que pretende medir. Aquí les vienen tipos de validez estadística. Validez de contenido. Estos son más bien con ítems, o sea, que representan como el constructo de. Validez de criterio, que tiene relación con otras pruebas. Y validez de constructo, que es básicamente algo como más factorial. Ahora, un ejemplo un poquito más claro, en caso de que no haya quedado bien, es, por ejemplo, una prueba de depresión debe medir síntomas depresivos, no de ansiedad o estrés. Ahora hablaremos sobre el uso de muestras y análisis estadístico. Para validar una prueba psicológica se aplica una muestra representativa de la población, si no, esta no puede ser válida. Aquí se utilizan medidas descriptivas como media, población estándar, correlacionales, análisis factorial y pruebas estadísticas. Un ejemplo de esto podría ser que si se crea una nueva prueba de ansiedad para medir la ansiedad, eso se aplicaría a un grupo grande de personas. Después, mediante análisis, se analiza si los reactivos miden ansiedad, si los reactivos son igual consistentes, o sea, como exactos, y si se relacionan con otras pruebas anteriores ya validadas. A continuación hablaré sobre otras pruebas para medir niveles cognitivos, ya sea como memoria, comprensión, razonamiento, nivel intelectual, razonamiento, comprensión, etc. Como ya había hablado anteriormente, para la prueba de inteligencia se utiliza esta prueba llamada WISE, que esta es para adultos, y hay otra que se llama WIS, que es para niños. En esta la validación estadística es normas por edad, media y desviación estándar, y confiabilidad de test-retest. Otra prueba podría ser sobre la personalidad, que son más bien se va a los rasgos estables sobre una personalidad, que esta prueba tiene un nombre más corto, más complicado, que es MMPI,
PI y 16 PF. En esta forma de hacer la validación estadística o de comprobar los rasgos estables de la personalidad se necesita el alfa de Cronbach. Si no saben sobre el alfa de Cronbach, el alfa de Cronbach básicamente se dedica a medir la confiabilidad de resultados en base a ítems, en base a las preguntas que se han hecho. Por ejemplo, un ítem A, B y C, cuáles son los que más se han elegido. También otra de las validaciones estadísticas para este tipo de pruebas es análisis factorial y validez de constructo. Para medir niveles de ansiedad se utiliza una prueba llamada inventario de ansiedad de Beck y otra prueba conocida como STAI. Para hacer la validación estadística en esta se necesita la correlación entre otras pruebas. Se utiliza también pruebas T para comprobar otros grupos y una consistencia interna. Ahora, para medir los niveles de depresión hay una prueba llamada inventario de depresión de Beck y otra prueba conocida como CES-D. Para esta, al igual que el test pasado, se necesita una desviación estándar y una media, una validación de criterio y una confiabilidad interna. Ahora, para hacer pruebas neuropsicológicas o pruebas cognitivas, ya sea como comprensión, memoria y razonamiento, lenguaje, atención, etc. Hay 3 pruebas que se llama test de Stroop, Bender y Mini-Mental. En este se necesitan comparación con normas, sensibilidad y especificidad y análisis por edad y escolaridad. En pruebas de aptitudes como numéricas, espacial o verbal se utilizan pruebas como pruebas vocacionales o test de aptitud académica. En este se utiliza uno muy conocido que usamos justo en la psicología, llamado como análisis de varianza o ANOVA, confiabilidad y correlación de rendimiento escolar. Hay pruebas conocidas como proyectivas, que estas se dedican a hacer una prueba o analizar un poco más aspectos más profundos de la personalidad. Para eso solo existen 2 pruebas, Rorschach y TAT, análisis de consistencia y comparación entre grupos. Ahora, para concluir, las pruebas psicológicas son esenciales e importantes para la praxis profesional en la psicología, pero estas solo son útiles cuando están validadas de manera estadística. La estadística nos ayuda y permite a que las pruebas sean válidas, éticas y confiables, y así nos ayudan a aprender como nosotros como psicólogos. Bueno, eso es. Ahora vamos a hablar acerca del tema de análisis de datos en investigaciones experimentales psicológicas y correlacionales. Yo les voy a explicar de una forma clara y sencilla qué es el análisis de datos en las investigaciones psicológicas, enfocándonos en 2 tipos muy importantes y principales: las investigaciones experimentales y las investigaciones correlacionales. Este tema es súper importante, ya que el análisis de datos es lo que nos permite que una investigación tenga sentido científico. Es decir, que esto no basta con aplicar pruebas o cuestionarios, más bien lo realmente importante es saber interpretar los resultados para así comprender el comportamiento humano. Les voy a explicar qué es el análisis de datos en psicología. El análisis de datos en psicología es el proceso mediante el cual se organizan, se comparan e interpretan todos los resultados obtenidos de una investigación. Es a través de la estadística que nosotros como psicólogos podemos identificar aquellas diferencias que hay entre grupos, cambios a lo largo del tiempo o también relaciones entre variables como la ansiedad, el estrés, la motivación o incluso la autoestima. Este análisis es el que nos ayuda a poder responder todas aquellas preguntas de investigación
y así poder tomar decisiones basadas en evidencia científica. Ahora bien, les voy a explicar también qué son las investigaciones experimentales. En las investigaciones experimentales, el investigador es quien manipula una variable independiente para así poder observar su efecto sobre una variable dependiente. El análisis de datos se utiliza para poder comprobar si los cambios obtenidos son una consecuencia directa de la intervención y no un producto al azar. Para poder hacer esto se utilizan herramientas estadísticas como promedios, desviación estándar y pruebas de comparación entre grupos. A continuación les voy a mencionar algunos ejemplos reales de investigaciones experimentales. Como ejemplo número 1 tenemos que un estudio clínico analiza si la terapia cognitivo-conductual reduce los niveles de ansiedad en jóvenes universitarios. Se comparan resultados antes y después del tratamiento. Y este análisis de datos permite poder comprobar la efectividad de dicha terapia o de dicho tratamiento. Como ejemplo número 2, tenemos una investigación acerca del uso de mindfulness. Este aplicado en pacientes con estrés laboral, quienes muestran, mediante un análisis estadístico, una disminución muy significativa del estrés percibido. Como ejemplo número 3, podemos mencionar un experimento educativo que evalúa si el uso de técnicas de aprendizaje activo puede mejorar el rendimiento académico. Este análisis de datos compara las calificaciones de un grupo experimental y un grupo de control. Como ejemplo número 4, tenemos estudios sobre la privación del sueño, los cuales analizan su efecto en la memoria. Los datos pueden mostrar evidencias claras en el desempeño cognitivo entre las personas que sí durmieron bien y las personas que no durmieron bien. Y como ejemplo número 5, investigaciones en psicología clínica analizan la eficacia de intervención para reducir síntomas de depresión en adolescentes. Ahora les voy a hablar acerca de las investigaciones correlacionales. Las investigaciones correlacionales no buscan establecer causa y efecto. Su objetivo es identificar relaciones entre variables observando cómo cambian juntas. El análisis de datos utiliza coeficientes de correlación que indican la fuerza y dirección de la relación. Ahora voy a mencionar algunos ejemplos reales de la investigación correlacional. Como ejemplo, tenemos que investigaciones han encontrado correlaciones entre autoestima y el rendimiento académico. También hay estudios que correlacionan el uso excesivo de redes sociales con niveles de ansiedad. También hay investigaciones que correlacionan la actividad física con poder regular y disminuir una sintomatología depresiva. También existe una correlación de estudios que han comprobado que hay altos niveles de estrés y estos causan una disminución en la calidad de sueño de los universitarios. Por ejemplo, también un ejemplo ficticio sería que un estudio hipotético analiza la relación entre escuchar tu música favorita y que así obtengas más motivación académica. Ahora bien, les voy a presentar la importancia de análisis de datos. El análisis de datos permite validar teorías psicológicas. Permite diseñar intervenciones efectivas y así poder mejorar la calidad de vida de las personas. Sin un análisis adecuado, las conclusiones pueden ser erróneas o
muy poco confiables. Es por esto que la estadística es una herramienta esencial dentro de la psicología científica. En conclusión, el análisis de datos es una parte fundamental de las investigaciones psicológicas, correlacionales y experimentales. Es gracias a él que podemos interpretar los resultados de manera objetiva y así poder contribuir a la base del conocimiento psicológico. Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre el uso de tablas y gráficas en las investigaciones de la psicología. Bueno, pues en la psicología no solo se estudian las conductas y las emociones, sino que también se recopilan datos, resultados de pruebas, de encuestas, de experimentos o incluso de evaluaciones psicológicas. Para que estos resultados sean fáciles de entender, se proyectan mediante una tabla o una gráfica para que sean un poquito más fáciles de entender visualmente. Estas pues nos permiten organizar, resumir y comunicar de forma más clara pues los resultados, los porcentajes, etcétera. Sería para dejarlo más claro de una forma visual. Primero hablemos sobre las tablas. Una tabla es una herramienta que organiza la información en forma de filas y columnas, permitiendo mostrar datos de manera ordenada y precisa. En la psicología, las tablas se utilizan principalmente para presentar resultados numéricos o comparar grupos o mostrar frecuencias. Y bueno, ¿para qué nos sirven las tablas? Pues esta, como lo dije anteriormente, nos sirve para organizar los datos, comparar resultados entre personas o grupos, mostrar puntajes o promedios o frecuencias, facilitar el análisis de la información. Eso sería como que los puntos clave que nos facilitarían las tablas. Un ejemplo que podríamos dar claramente es, imaginemos una tabla sobre los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios. Pues una tabla podría verse así. Y pues gracias a esta tabla, el investigador puede ver fácilmente cuál es la cantidad de estudiantes que tienen el nivel de ansiedad. Otro ejemplo común es una tabla de resultados de una entrevista psicológica, como el promedio de puntuaciones antes y después de la intervención. Las tablas son muy útiles cuando se necesita exactitud y detalle al momento de aplicar ciertas pruebas ciertas pruebas. Ahora pasamos a las gráficas. Las gráficas representan los datos de una forma visual, lo que permite interpretar los resultados más rápidamente. En la psicología se usan para observar comparaciones y cambios que tiene algún resultado. Y bueno, ¿para qué sirven las gráficas? Nos sirve para facilitar la comprensión de los datos, comparar grupos de una forma visual, mostrar cambios a lo largo del tiempo y presentar resultados de una forma o manera más atractiva. Tipos de gráficas más usadas en la psicología sería la gráfica de barras, que es la más clásica, pues esta se utiliza para comparar categorías. Y un ejemplo es comparar el nivel de estrés entre hombres y mujeres. Y la otra sería la gráfica circular, o más conocida como la de pastel, que esa se usa para dar a conocer o mostrar porcentajes. Un ejemplo de la gráfica de pastel podría ser porcentaje de niños con TDAH, ansiedad o sin ningún diagnóstico en una escuela. Y como número 3 sería la gráfica de líneas, que esta nos sirve para dar un seguimiento a lo largo del tiempo. Y un claro ejemplo nos podría servir en un seguimiento del estado de ánimo de un paciente en terapia. Cómo va avanzando este paciente conforme a cada una de sus sesiones. Y pues bueno, las gráficas nos ayudan a que los resultados sean más fáciles de interpretar o de explicar, incluso para algunas personas que no estudian la carrera de psicología o que no conocen nada del tema.
Bueno, la importancia de las tablas y las gráficas en la psicología, básicamente, pues el uso adecuado de estas hace que la investigación sea un poquito más clara y comprensible, permite analizar los datos de una forma objetiva y facilita la comunicación entre resultados de trabajo, artículos científicos y exposiciones. Y como último, nos ayuda a detectar patrones, diferencias y cambios en la conducta humana. Sin estas herramientas no sería tan fácil que analizar los datos y sería muy poco práctico. Para concluir, las tablas y las gráficas son muy importantes en la psicología, ya que, por ejemplo, las tablas pues nos ayudan a organizar la información de una forma más precisa, más clara, y las gráficas pues nos permiten organizar las informaciones de manera precisa y también nos ayudan a analizar y a comprender los resultados de forma más eficaz, más rápida. Y bueno, muchas gracias. Bueno, yo les vengo a hablar acerca sobre el método de muestreo en estudios en psicología. ¿Qué es el muestreo en psicología? Es el proceso mediante el cual se escoge una población o un grupo de personas, que esto se le llama muestra, que representará a una población pues más grande. En psicología, el muestreo es fundamental porque no es posible estudiar a todas las personas o a toda la población, pero sí se puede pues estudiar a un grupo de personas, pues para comprender sus conductas, emociones, pensamientos y también trastornos psicológicos. Un buen muestreo permite que los resultados del estudio pues sean válidos, confiables y aplicables a otras personas, pues con características similares. ¿Para qué sirve el muestreo en psicología? Para obtener información pues sobre el comportamiento humano, evaluar problemáticas como ansiedad, estrés, depresión o aprendizaje, hacer conclusiones basadas en datos reales. Tenemos diferentes tipos de métodos en psicología. Tenemos el muestreo aleatorio simple. ¿Qué es esto? Es un método donde todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, sin preferencia alguna. ¿Esto cómo se utiliza en psicología? Se utiliza en investigaciones cuantitativas, donde aquí se busca que los resultados representen a toda la población. Un ejemplo podría ser un psicólogo que quiere estudiar los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios. Tiene una lista de alumnos y selecciona a 300 alumnos. Gracias a este método, los resultados pueden generalizarse a todos los estudiantes de la universidad. Tenemos también el muestreo por conveniencia. ¿Qué es esto? Aquí se elige a personas que estén más disponibles o pues estén más cerca, ¿no? ¿Cómo se utiliza esto en psicología? Esto es común en investigaciones escolares y estudios preliminares. Un ejemplo podría ser un estudiante en psicología evalúa pues el estrés académico aplicando cuestionarios a sus compañeros de clases, porque pues son fáciles de contactar. Este método es práctico, pero también puede tener sesgo. Tenemos también el muestreo intencional o dirigido. ¿Qué es esto? Aquí el investigador selecciona a personas pues que cumplen con características específicas relacionadas al estudio. ¿Cómo se utiliza esto en psicología? Esto es muy frecuente en psicología clínica y educativa. Un ejemplo de eso pues podría ser, para estudiar la depresión se selecciona solo a personas diagnosticadas con depresión mayor. Pues esto nos permite pues analizar profundamente ese trastorno.
Tenemos también lo que es el muestreo estratificado. ¿Qué es? Aquí la población pues se divide en subgrupos y se selecciona una muestra de cada uno. ¿Cómo se utiliza en psicología? Aquí sirve para comparar grupos psicológicos. Un ejemplo podría ser un estudio sobre la autoestima. Se divide a los participantes por edades, adolescentes, adultos jóvenes y adultos pues mayores. Y pues acá analiza las diferencias entre ellos. Tenemos también el muestreo por conglomerados. ¿Qué es esto? Acá se selecciona pues grupos completos en lugar de que sean individuos. ¿Cómo se utiliza esto en psicología? Pues se usa cuando la población es demasiado grande o pues está dispersa. Un ejemplo podría ser para investigar acerca del bullying. Acá se selecciona varias escuelas y pues se evalúa a todos los estudiantes de esas escuelas. Tenemos también lo que es el muestreo sistemático. ¿Esto qué es? Se selecciona una persona cada cierto número. ¿Cómo se utiliza esto en psicología? Esto ayuda a seleccionar la participación y también nos ayuda a organizar. Un ejemplo podría ser de una lista de 500 pacientes, se elige a cada uno de 10 para evaluar niveles de ansiedad. Tenemos también el muestreo bola de nieve. ¿Esto qué es? Un participante recomienda a otros pues con características similares. ¿Esto cómo se puede utilizar en psicología? Esto es muy útil en poblaciones que son muy difíciles pues de localizar. Un ejemplo podría ser sobre un estudio sobre adicciones. Inicia con un participante que recomienda a otros pues con experiencias similares. Pues esto son herramientas que permiten organizar, resumir pues e interpretar los datos psicológicos que se obtienen a través de pruebas o cuestionarios. Tenemos lo que es la media, que es el valor promedio de los datos. ¿Para qué sirve esto en psicología? Pues nos permite para reconocer el nivel general de una variable en psicología. A continuación les voy a explicar un ejemplo. Pues tenemos la primera situación psicológica. Un psicólogo evalúa el nivel de ansiedad en 5 estudiantes usando una escala pues del 1 al 10. Tenemos acá los datos ya obtenidos, que sería 8, 6, 7, 9 y 5. Luego tendríamos lo que es el cálculo, es decir, suma de valores. Tendríamos que sumar ya los datos obtenidos, que nos da un igual a 35. El número pues de personas, es decir, los datos obtenidos son 5. Entonces, pues la media, ¿cuál sería? Sería de la suma de los valores que nos dio 35 y el número de personas se divide, nos da un total de 7. Y pues acá la interpretación pues psicológica sería que el nivel promedio de ansiedad del grupo pues es de 7, lo que nos indica que es una ansiedad moderada alta. Ahora ya he explicado la media, vamos con la mediana. ¿Qué es? Es el valor que se encuentra en el centro de los datos pues ordenados. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos es útil cuando pues hay valores pues extremos. Bueno, ahora vamos pues con una situación psicológica que nos dice que se registraron las horas de estudio diario en 7 alumnos. Acá pues los datos que nos da es 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Acá, como se pueden dar cuenta, pues los valores ya están ordenados, es decir, de menor a mayor.
Como había comentado anteriormente, tenemos 7 datos, entonces contamos de izquierda a derecha, que sería 2, 3, 4. Aquí tenemos 3 números. Ahora de derecha a izquierda sería 10, 7 y 6. Y nos sobra un número, que sería el 5, pues lo cual el valor que queda en medio sería el 5. Y la mediana sería pues el número 5. Ahora tenemos lo que es la desviación estándar, que es mide qué tan dispersos están los datos respecto a la media. ¿Para qué nos sirve esto en psicología? Pues nos permite analizar las indiferencias individuales. Un ejemplo sería una situación psicológica, pues un psicólogo aplica un test de autoestima a 5 personas. El resultado sería 14, 15, 16, 15 y 14. Pues acá la media sería de los resultados que ya teníamos con el número de datos, que serían 5. Esto se suma y luego se divide, pues lo cual nos da 14.8. Pues aquí sería que la puntuación está muy cerca entre sí y pues su desviación estándar sería baja. Espero que les haya servido y haya sido de utilidad para ustedes. Gracias. Como primer test tenemos al test de TED Student, en el cual se comparan 2 tratamientos para realizar algún tipo de comparación y ver si es en psicología para comparar 2 grupos y ver si existen diferencias significativas entre estos. Un ejemplo sería, un psicólogo trata de investigar si la terapia cognitivo-conductual puede tener una diferencia al momento de tratar a personas con ansiedad, y la prueba T va a comparar 2 grupos de personas con ansiedad para ver si se encuentra una diferencia significativa. ¿Cómo nos ayudaría el test de TED Student en esta situación? Bueno, en este caso nos ayudaría para evaluar tratamientos y comparar tanto el aspecto clínico como lo no clínico y comparar las evidencias, en este caso de los 2 grupos, y ver si las coincidencias con los datos se dan de manera al azar o si existe algún tipo de relación. Seguimos con ANOVA. ANOVA nos ayuda a comparar 3 grupos o más y es común usarlo en la psicología. Por ejemplo, podríamos comparar la eficacia de 3 tratamientos en psicología para tratar la depresión. El ANOVA nos permite determinar si al menos un tipo de terapia produce resultados distintos a los demás grupos. Su eficacia radica en comparar si podemos realizar un análisis más completo y si podemos evitar errores estadísticos. ANOVA nos permitirá comparar las correlaciones son fundamentales en psicología porque nos ayudan a estudiar la relación entre las variables. La variable es aquella característica o algo de un objeto que puede modificarse. Por ejemplo, podríamos analizar la relación entre el estrés y la calidad del sueño. También podríamos estudiar la relación entre la autoestima, el rendimiento y el rendimiento académico. La correlación nos va a decir si las variables están asociadas en cuanto a sus características y en qué dirección van. Por eso es clave recordar que no siempre se implica un causa y efecto. Y como no implica una causa y efecto, en psicología sería importante porque en muchas investigaciones psicológicas se busca la observación y también comprender patrones de comportamiento. Y por último tenemos a los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos permiten estimar con mayor precisión los resultados obtenidos en una muestra. En este podemos buscar lo que sería el promedio, y un ejemplo sería el medir el promedio de ansiedad de una población. El intervalo de confianza muestra el rango donde probablemente se encuentra el valor real. En psicología es importante
porque este nos ayuda a aumentar la credibilidad de nuestros resultados, nos ayuda a interpretar el tamaño del efecto y reduce la dependencia exclusiva del valor. En conclusión, este tipo de pruebas son esenciales para la psicología porque nos ayudan a evaluar tratamientos, comparar grupos, analizar las relaciones entre variables y obtener conclusiones confiables.